Muy buenas bebus, hoy vamos a continuar resumiendo Passion. Recordemos que Eli había terminado lastimado e inconsciente, y Tae lo cuidó todo el tiempo. Pero cuando despertó Eli y vio a Tae, le hizo el delicioso a pesar de que el pelinegro se opuso, porque el 8 estaba aún recuperándose. Cuando Eli iba a por la segunda ronda, se desmayó y al día siguiente, Tae, al despertar, no entendía por qué no estaba en su habitación, pero fue al enderezarse y sentarse en la cama que los recuerdos le llegaron, puesto que el dolor en su espalda baja y en todo su cuerpo, en realidad, le hizo notar todo lo que había pasado anoche. Algo extraño sí es que no se sentía pegajoso ni nada por el estilo. Quizás lo que pasó anoche en realidad fue un sueño o es que Eli la había limpiado. Poco después el susodicho llegó con una bandeja de comida para Tae, diciéndole que gracias a él es que se encontraba mucho mejor. Tae de inmediato pareció aliviado, preguntando si de verdad estaba mejor, a lo que el peliblanco se sorprendió un poco por su preocupación y decidió jugar, preguntándole si se preocuparía si es que aún estuviera débil, a lo que Tae simplemente respondió que si tuviera la oportunidad de mandarlo a la otra vida, lo haría. Ili le hizo poco caso, debido a que sabía que en el fondo el pelinegro se preocupaba, aunque sea un poco. Cambiando de tema algo rápido, fue que el peliblanco le preguntó si es que su cuerpo no dolía. Si bien se encargó de limpiarle, aún quedaba un poco dentro de Tae, por lo que sin dejar al 8 siquiera responder, fue que el peliblanco comenzó a acomodarse en la cama, llevando sus manos al pantalón ajeno para comenzar a bajarlos, diciendo que le ayudaría a sacar lo que quedaba. Tae se espantó un poco y casi por inercia le dio una patada en el pecho para que se alejara de él, aunque no fue muy buena idea, pues justo le dio en la herida que tenía. Esto sí hizo molestar un poco a Eli, por lo que le agarró un poco fuerte de su pierna dejándola inmóvil, para decirle que se comportara, ya que era primera vez que Peliblanco era tan amable y bueno con alguien. Tae no podía evitar tener algo de miedo, aunque realmente debía admitir que Eli sí había sido bueno con él, por lo que sin más opción le dijo que estaba bien, dado que además no había nada de qué avergonzarse sabiendo todas las cosas que habían hecho. ¿Y cuántas veces Eli la había visto y tocado ahí? No había manera de sentir vergüenza alguna porque ahora le limpiase. Fue en ese momento donde el pelinegro le dijo que al parecer estaba muy acostumbrado a limpiar a sus parejas después del delicioso. Sin embargo, para su sorpresa, Eli le respondió que era su primera vez limpiando a alguien, pues usualmente luego de hacerlo, él no volvía a ver a esas personas. De todas formas, le alegraba un poco el que no haya sido incómodo ni doloroso aquel proceso para limpiarle, y se disculpó a la vez debido a que él sintió que lo había hecho mucho más intenso que normalmente. Pero sin embargo, luego de acostumbrarse sería más fácil. Ante esta última frase, Tae simplemente le tiró una almohada. Él no quería acostumbrarse a nada de eso con Eli. Tae le botó de la cama en una especie de berrinche y le dijo que saliera de la habitación. Muy al contrario de lo que se puede pensar, a Eli la actitud del pelinegro le dio algo de risa y quizás solo un poco de ternura. Sin más, Tae se quedó solo en la habitación, reflexionando. Si bien él había echado a Eli de la habitación, no tenía derecho alguno de hacerlo, debido a que esa era la habitación del peliblanco. Pensar que no había estado haciendo su rutina como regularmente lo hacía le ponía un poco decaído, dado que el haber estado preocupándose de Eli y luego estar en la cama por lo que habían hecho, realmente no había estado siendo muy productivo, y aquello le hizo pensar si es que terminarían echándolo o no. Pero sinceramente para ese entonces no le interesaba mucho, estaba algo cansado de todo. Justo cuando estaba reflexionando más en ello, Eli volvió a aparecer, acostándose al lado de Tae. Decía que estaba demasiado cansado, puesto que al volver ya luego de su recuperación le dieron muchísimo trabajo, pero no pudo hablar mucho más, pues el tío de Tae había entrado a la habitación. Obviamente el pelinero se tensó, ya que justamente su tío se fijó en todas las marcas que tenía en su cuerpo, dándose cuenta de lo que había pasado entre esos dos. Aunque poco después Tae dejó la habitación, ya que su tío e Eli tenían que hablar de un tema pendiente. Luego de un rato, el tío de Tae le pide ir a ayudar a McQueen, quien era uno de los chicos de la sucursal. Como él era teniente, podía ir a ayudar en lo que fuese, así que aceptó, mientras no significase lastimar a gente. Fue así que en unos instantes, en una reunión con los demás, se enteró de que al parecer Shinru pensaba dejar las instalaciones, o sea, renunciar. Los demás le preguntaron directamente a Tae si sabía algo, ya que ellos dos antes eran muy unidos, pero él no sabía absolutamente nada, puesto que hace mucho no hablaba con Shinru. Horas después, en la habitación con Eli, ambos hablaban de quién podía ser ahora el presidente, aunque la conversación tomó otro camino cuando Eli le preguntó si para el día de su cumpleaños Tae había tenido algún contacto con su hermano, pues antes había dicho que seguramente él llamaría,
aunque sea para saludar, pero al contrario de lo que ambos pensaban, no había rastro alguno, su hermano no le había contactado y Tae se pudo dar cuenta de inmediato que al parecer Eli tenía alguna conversación pendiente con él. Sin querer hablar mucho más del tema, Tae se levantó para ir a la habitación de su tío, a descansar un poco, aunque Eli simplemente le siguió diciéndole que él también iría. Si bien Tae se sentía raro invitando a alguien más a la habitación de otra persona, aún así no puso quejas a que el peliblanco le siguiera. Cuando llegaron a la habitación, Eli le acorraló por unos momentos, diciéndole que tenía algunas ganas de hacer ejercicio ligero, pues parecía que Tae se encontraba mejor. Eso y otras palabras un poco provocativas hicieron enojar a Tae, quien lanzó un guantazo hacia Peliblanco, pero este lo esquivó. Lo agarró de la cintura y le besó, pero Tae se alejó rápidamente de él, diciéndole que buscara a alguien más para aliviar sus deseos. Fue así que terminó echándolo de la habitación y quedándose solo ahí. Llegó a pensar que incluso si no hubiera conocido a Eli, quizás su estancia dentro de la instalación hubiera resultado mucho mejor, pero ya no había forma de cambiar las cosas. Al día siguiente, mientras descansaba en las escaleras, reflexionando sobre lo que había pasado los últimos días, se encontró con Shinru, quien se sentó al lado suyo unos momentos. Ambos se saludaron con bastante normalidad. En ese momento, Tae le preguntó si estaba pensando renunciar a Undo, la organización. Es así que Tae notó lo tenso que se puso el menor, diciéndole que lo estaba pensando, aunque Tae sin más le dijo que si pensaba renunciar por su culpa, que no lo hiciera, pues el pelinero pensaba hacerlo ya antes, ya que de todos modos él desde un inicio pensaba quedarse tan solo por medio año, así que luego de salir de ahí pensaba volver a su casa y trabajar de alguna otra cosa. Shinru, al oírle, le tomó de la mano, diciéndole que si quería él podía conseguirle trabajo en la empresa de su padre y que estaría bien protegido, diciéndole que podía ser peligroso si él lo encontraba, o sea, Eli. Pero Tae simplemente le dijo que no tenía por qué esconderse, debido a que nunca le había hecho nada a Eli como para que él le guardase rencor, o algo por el estilo, y lo fuese a buscar. Pero sin embargo, Shinru le dijo que debía tener cuidado, porque a Eli le gustaba a él. Tae, ante esto, se quedó choqueado por unos momentos. ¿Cómo podía gustarle a Eli? Solo era un maniático, aunque sí se había preocupado por si Shinru quizás se había enterado de la vez o veces que lo hizo con Eli, pero poco después le quedó claro que no sabía nada. De todas formas le dijo que no se preocupara, puesto que ya le conocía un poco mejor y estaba seguro de que el peliblanco no tenía emociones como el de gustar a alguien, porque no era para nada humano. Sin embargo, Shinru seguía insistiendo en que si Tae se iba, entonces él le ayudaría, ya que no aguantaba el solo pensar que Eli le pondría una mano encima. Antes de seguir, no olvides darle like, comentar y compartir este video si te está gustando. Estamos a poquito de ser 15.000 personitas en esta linda comunidad, así que no olvides suscribirte. Continuando. Después de algunos días de aquello, Tae se encontraba limpiando, o mejor dicho, solo mirando al cómo Eli se deshacía de unos reclusos que, como hemos visto hasta ahora, habían intentado ir en contra de él una vez más. Luego de unos momentos, al ir caminando por uno de los pasillos, lograron escuchar algunos ruidos fuertes. Tae entonces tuvo un presentimiento sobre que su mala suerte se acercaba. Fue mientras iban caminando que un recluso se les acercó cuando estaban desprevenidos, con una herramienta cortante con obvias intenciones de lastimar a Eli. Tae le defendió haciendo que soltara el objeto, pero Eli fue más rápido y terminó con aquel chico. Ya pasadas las horas fue cuando Tae se dirige a la oficina de uno de sus superiores para entregarle algunos papeles que le habían pedido, pero fue en ese momento donde su superior primero miró la hora para poco después entregarle un papel con una información confidencial, dándole una dirección de email donde debía enviar unos documentos secretos con mucho cuidado. Pasado aquello, Tae ya se encontraba en su habitación, haciendo unos cuantos trabajos que no quería, pero debía hacer, aunque luego de un rato tuvo una videollamada con su tío. Simplemente este quería saber cómo iba todo, y Tae sin más respondía que no había pasado nada nuevo. Estaba algo aburrido porque nadie siquiera había desvivido todavía. En eso Eli los interrumpe, entrando a la habitación del pelinegro. Su tío simplemente se despidió diciéndole que si tenía algún problema, obviamente podía llamarle. Así fue que Eli terminó sentándose en la cama de Tae. Mientras hablaban sobre algunas cosas del trabajo, el pelinegro le terminó agradeciendo por haberle ayudado esa vez en que un recluso les iba a atacar. Eli, sin perder la oportunidad, le dijo que le podía agradecer de otra forma. Entonces Tae le preguntó qué era lo que quería, pero el peliblanco simplemente se acercó hacia él para poder besarlo, cosa que Tae en cierta forma se esperaba, pero aún así, a pesar de que su instinto fue golpearlo en un primer momento, no lo hizo y solo se dejó, por lo que Eli siguió besándole.
aparte de decirle algunas cosas nuevamente provocativas que a Tae le enojaban, pero de alguna manera su cuerpo reaccionaba distinto. Eli lo tiró a la cama y a pesar de que Tae se resistía, en ese momento fue que Tae recordó las palabras que le había dicho Shinru, por lo que le dijo como broma a Eli si acaso le gustaba, a lo que este último acabó riéndose para preguntarle que si decía que sí, acaso Tae abriría sus piernas para él, por lo que terminó realmente diciéndole me gustas. Eli siguió con aquello, diciéndole te amo y me gustas. Obviamente Tae sabía que él solo lo decía para que así abriera las piernas, pero mirando hacia el pasado comenzó a recordar y de alguna manera ya no se sentía enojado. Si bien Eli solo podía estar jugando, era bastante obvio que su cuerpo se sentía bien, así que el pelinegro terminó abrazando por el cuello a Eli y acercándole más a él para poder besarle. Esto sorprendió por unos momentos al peliblanco, pero terminó correspondiendo. Aún así, este le dijo que no pusiera a su amiguito dentro, pues al día siguiente tendría práctica y no quería estar con dolores, por lo que Eli aceptó, diciendo que lo haría entre sus muslos. Ya pasado un rato, era de madrugada. Tae se despertó debido a que era hora de enviar la información que uno de sus superiores le había dado, por lo que fue a su computadora e ingresa el email y la contraseña, donde al entrar sintió algo raro, ya que había muchos números y códigos por todos lados, pero sin duda había algo que reconoció, una serie de números que ya había visto antes, recordando que había visto casi lo mismo en el pasado, estando con su hermano. Eran unos papeles que su hermano estaba escribiendo y tenía esparcidos encima de la mesa. Tae leyó uno donde los números vistos de atrás hacia adelante eran exactamente los suyos. Más allá de eso, pronto comenzó a unir los cables y logró entender que quizás su tío y su hermano tenían algo planeado y estaban metidos en algún tipo de lío. No podía creerlo aún, ya que eran solamente sus propias conjeturas. Le preocupaba a su hermano. Si bien parecía alguien listo y lo era en cuanto a la creación de objetos de ataque, aún así él no era tan listo para otras cosas. Fue por eso que al momento ya de haber enviado aquel email, tenía que vestirse e ir a la oficina donde se encontraría con el superior que le había dado aquel encargo. Al momento de llegar, este superior le preguntó si había hecho todo lo que le pidió, a lo que el pelinero responde que sí a todo, a excepción del último paso. Todo lo que el superior le había hecho hacer era parte de algo fuera de las instalaciones. Prácticamente se había metido en un lío, pero justo por ese momento entró Eli, quien llevaba a escondidas una grabadora de voz, donde dejó completamente expuesto todo lo que el superior había dicho. En definitiva, lo mandaría a la cárcel, pero Tae no se salvaba, pues en parte fue cómplice. Pero obviamente, gracias a Eli, su condena solo sería una corta estadía en prisión. En el momento donde Tae se encontraba ya en la celda, primero pensaba que estaba solo, pero no faltó mucho para que otra voz apareciera. Y resultó que era el chico que una vez se enfrentó contra Eli cuando ellos aún eran parte de los reclusos. Como la sanción para Tae fue corta, no pasó mucho tiempo para que Eli llegase a sacarle de prisión. Al estar Tae ya en su habitación, tuvo una visita algo inesperada. Shinru había llegado hacia él de una manera en la que se veía algo molesto, y antes de que el pelinegro pudiese hablar, Shinru le agarró del cuello de la camisa y le preguntó si era verdad que se había acostado con Eli. Al parecer ya se había enterado de los rumores. No dejó hablar en ningún momento a Tae, mientras seguía diciéndole si es que realmente aún seguía gustando de él. Había perdido la cabeza, su expresión era indescriptible y Tae intentaba calmarlo. Sin embargo, Shinru se le acercó aún más, con intenciones de acostarse con él, para que así olvidase a Eli mientras decía muchas cosas más. Tae, sin embargo, se cansó e impactó un puño en su mejilla, lo cual hizo que Shinru cayera al suelo. Tae le mencionó que ya estaba cansado de todo. Él también se sentía herido y sentía dolor, pero ya no quería más eso. Vería la manera de irse definitivamente de las instalaciones, por lo que tenía que hablar directamente con el gobernador para que le dejase ir. Salió de la habitación dejando solo a Shinru. Se dirigía en ese mismo instante donde el gobernador. Al llegar, golpeó la puerta, pero nadie respondía y vio al lado en la pared algo que parecía ser un timbre. Pensó unos momentos si tocarlo o no, pero al final lo hizo, aunque no se esperaba que en realidad aquello no fuese un timbre, sino que un tipo de llave para abrir las puertas de un ascensor que estaba a su derecha. Dudó un poco si subir o no, era algo que de seguro no debía haber descubierto, pero aún así entró, dándose cuenta de que el único piso que estaba disponible para ir era el número 4, el cual en los ascensores normales de las instalaciones estaba bloqueado. Sentía que algo malo iba a pasar al llegar al cuarto piso, pero aún así se bajó.
Solo quería intentar entender todo. Lo que no esperaba era que luego de un largo pasillo habría una sala con muchos contenedores de color negro, aparte de unos proyectiles de largo alcance, los cuales estaban a la vista. Al parecer, ahí estaban todos los objetos de ataque de los que tanto se hablaba que su hermano creaba. Fue en ese momento que sintió unos pasos más allá de los suyos. Era su tío. ¿Y tú, ya has leído este manga? No olvides darle me gusta, comentar y compartir este video si te gustó el resumen. Así sabré si ya es la cuarta temporada cuando esta culmine. Una mención especial al miembro del canal, Arisa Jun. Si quieres apoyar al canal y recibir un saludito especial, sé parte de los miembros del canal, dándole al botón de unirte al lado de suscripción. De esta manera me ayudas a poder llevar más contenido a esta comunidad. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.